Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. El Ministerio de Economía alemán ha desmentido que se está preparando un tercer rescate para Grecia. No, por supuesto que no habrá un tercer rescate para Grecia. Los rescates ya no están de moda. Es la era de las retiradas de dinero. Cuando todo esto termine, los bandidos, los banqueros mafiosos y los corredores de bolsa se habrán llevado todo el dinero de la gente. No dejarán nada. La inflación, la deflación y la confiscación se llevarán hasta el último céntimo. Así es, Max, estoy convencida de ello. El Banco de Inglaterra creó una etiqueta en Twitter a través de la cual los internautas podían hacer preguntas. Pues bien, uno de ellos envió una pregunta relacionada con la flexibilización cuantitativa en la que aseguraba que es dañina. Veamos cuál fue la respuesta del Banco de Inglaterra al usuario Micraman101. La flexibilización cuantitativa no es dañina, ha contribuido a impulsar la economía y proteger el empleo. El usuario viejo gruñón respondió a ese tuit: la flexibilización cuantitativa es dañina y ustedes son malvados. También lo hizo el usuario LifeMaster. Para nada, ha contribuido a impulsar un sistema bancario corrupto y a empobrecer aún más a la gente. Como ves, el Banco de Inglaterra asegura que la flexibilización cuantitativa no es dañina. El Banco de Inglaterra asegura que su política monetaria tiene como objetivo la creación de empleos. Sin embargo, no hay ninguna relación entre ambas. Más allá del hecho de que la flexibilización cuantitativa está provocando una baja de los salarios dentro de ese desplome deflacionista en que el Reino Unido se encuentra inmerso en este momento. Con el término deflación me refiero a que el mercado de deuda del Reino Unido está implosionando, al igual que sucedió con el sector bancario. Recuerda que en el 2008, el HSBC, Barclays, el Royal Bank of Scotland y Lloyds implosionaron como consecuencia de la deflación. Ahora, el Banco de Inglaterra asegura que está salvando la economía, pero lo único que está haciendo es deformar la realidad y mantener a los bancos a flote, a pesar de que la economía real está inmersa en una crisis de deflación que afecta a los ahorros, a los salarios y al poder adquisitivo. El Banco de Inglaterra miente y apoya el terrorismo financiero. En el Reino Unido, los precios de la luz y del gas se están disparando. La semana pasada, el primer ministro David Cameron aconsejó a los británicos no utilizar los servicios de la empresa British Gas tras la suba del 9,2% que llevó a cabo. Pues bien, el Power, otra gran compañía energética del Reino Unido, acaba de subir el precio del gas un 11,1% y el precio de la luz un 9,3%. Por lo tanto, si uno decide cambiar de empresa en favor de InPower, tendrá que pagar aún más por el gas. Veamos el siguiente titular. Un mercado inmobiliario frenético. El precio de la vivienda en Londres sube el 10% en tan solo un mes. Durante el verano, el precio de la vivienda había crecido el 2%, mientras que ahora creció el 10% en un mes. Por su parte, los salarios están subiendo menos del 2% anual. Es decir, nos encontramos ante otro ejemplo del ciclo inflación, deflación, confiscación. La inflación se manifiesta en el robo al que se está sometiendo a los pobres, o sencillamente a aquellos que trabajan para poder vivir. Ahora bien, si uno consigue extraer capital de su vivienda, entonces su situación será mucho mejor, puesto que este mes el precio de la vivienda en Londres ya ha alcanzado las 50.000 libras. Estos precios, especialmente los de la energía, no son consecuencia de la inflación como tal, sino del desplome de la competencia en el Reino Unido. Así es. Tenemos un oligopolio o un duopolio en el sector energético que hace que las dos empresas más importantes del país actúen en complicidad para incrementar los precios y no permitir que el libre mercado pueda hacerles competencia. En el caso de la suba del precio de la vivienda, los 4 grandes bancos demasiado grandes para caer actúan en complicidad para canalizar el dinero que les concede el Banco de Inglaterra hacia la especulación. De hecho, la especulación inmobiliaria supone entre el 30 y el 45% de la economía británica. Otro 40% lo constituye la especulación financiera. Finalmente, las pequeñas y medianas empresas solo representan el 13%. Si estuviéramos ante un caso de inflación, los salarios subirían, pero no es el caso. Los salarios están bajando. Es un caso típico de inflación. La deflación y la emisión de moneda alimenta la existencia de una cleptocracia y un oligopolio bien arraigados que roban el dinero de la gente de muchas formas. Por ejemplo, gracias al monopolio del precio de la energía y de los alimentos, a la confiscación de la riqueza a través de las retiradas de dinero y a la puesta en marcha
de una serie de programas gubernamentales como el Plan de Ayuda a la Adquisición. Todo esto, sumado a que el gobierno ha externalizado los puestos de trabajo a China, baja los salarios. Las empresas energéticas también están siendo vendidas a China. Margaret Thatcher privatizó British Gas. Y ahora se están vendiendo esa y otras empresas a compañías públicas de Alemania, Francia y China, compañías que son propiedad de esos estados. Ahí está lo irónico del asunto. La empresa Royal Mail fue privatizada y acaba de salir a bolsa. Pues bien, los principales compradores de las acciones de Royal Mail son los fondos públicos de pensiones de Alemania y otros países que pertenecen al sector público. Por lo tanto, el sector público de esos países es el que va a llevarse el dinero que los ciudadanos británicos tuvieron que pagar por Royal Mail. Para los fondos públicos de pensiones de esos países, Royal Mail no es más que una materia prima. Es cierto que unos cuantos inversores privados consiguieron dinero rápidamente tras la suba de las acciones que se produjo, no bien salieron a la venta. Pero dentro de 1 o 2 años acabarán vomitándose dinero en la calle después de una gran fiesta. Lo importante es que ese activo que genera ingresos estará en manos de un gobierno extranjero que cobrará a los ciudadanos británicos un dinero extra por un servicio que ellos mismos han pagado. Otros grandes compradores de las acciones de Royal Mail fueron los fondos de riqueza soberana de los países del Golfo, como Qatar o Kuwait. Bien, si recuerdas, uno de los tweets escritos como respuesta al Banco de Inglaterra aseguraba que la flexibilización cuantitativa había contribuido a que la gente se empobrezca aún más. Veamos cuál está siendo su efecto en todo el mundo. Trabajadores estadounidenses desesperados venden órganos de su cuerpo. El titular de Bloomberg sobre esta misma noticia publicada por Businessweek dice: el cuerpo como máquina de hacer dinero. Así pues, eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos gracias a la flexibilización cuantitativa. Las autoridades aseguran que el objetivo es crear empleo. Sin embargo, en todos los trimestres desde comienzos del 2011, salvo en 2, las palabras pelo, óvulos y riñón han estado entre las 4 principales sugerencias de búsqueda de Google cuando se introduce la frase «quiero vender mi». En Estados Unidos, la venta de riñones es ilegal. El hecho de que la gente pueda planteárselo pone de manifiesto que sigue habiendo muchas personas preocupadas por su futuro económico. Asegura Nicolás Colas, responsable de estrategias de mercado del grupo ConvergeX, que realiza un seguimiento de los indicadores económicos extraoficiales. Colas añade que no es algo que hayamos visto en las recuperaciones económicas anteriores. No estamos ante una recuperación económica en la que la gente consiga trabajo, los salarios suban y exista buena relación entre los banqueros, los trabajadores y otros elementos de la economía que participen en una misma esfera. Existe un monopolio depredador constituido por el sector bancario y el sector energético que obliga al Banco de Inglaterra a inundar el mercado de dinero en efectivo hasta el punto de que los particulares tienen que vender sus riñones para poder subsistir. Seguro que el NYMEX de Nueva York creará un índice bursátil en el que uno pueda comprar y vender riñones libremente. Pero eso no es bueno. El hecho de que la gente tenga que vender órganos de su cuerpo para poder pagar la energía que le venden los monopolistas, con el beneplácito de Mark Carney, el psicópata depredador del Banco de Inglaterra, no es síntoma de una economía saneada. Osborne, que estuvo en China este fin de semana, aseguró que los británicos deberían actuar como los chinos. Sin embargo, en China hay un gran mercado de compraventa de órganos que proceden en su mayoría de presos ejecutados. Si en Estados Unidos existiera un mercado legalizado de compraventa de riñones, un riñón costaría $15.200. Según dijeron, los ciudadanos más propensos a aceptar dinero por su riñón suelen ser jóvenes, gozan de buena salud y proceden de familias modestas. Pues bien, esos son los mismos que se ven castigados por todos los sectores de la economía, ya sea debido al aumento de las tasas universitarias o a la suba del precio de la vivienda en Londres en un solo mes. Se trata de una transferencia de riqueza a los mayores por parte de los jóvenes, que incluso se ven obligados a vender un riñón para acceder a la escalera de la propiedad. Seamos sinceros, los menores de 25 años solo sirven para una cosa: donar órganos a la sociedad. Se endeudan comprando basura consumista fabricada por empresas tecnológicas hasta el punto de tener que vender sus órganos para que puedan ser trasplantados en alguno de esos geriátricos que se están enriqueciendo. ¡Dios mío! Acabo de tener una visión. Me estaba acordando de la película La fuga de Logan, de los años 70, en la que se llevaban los órganos de las personas mayores, no de los jóvenes.
No tiene sentido. ¿Para qué queremos un hígado envejecido y maltrecho? Incluso Josh Osborne intenta vender cerebros en China, aunque si tratara de vender el suyo no creo que le dieran más de $5. Bien, siguiendo con el ciclo inflación, deflación, confiscación, veamos un caso de confiscación. Según el Canal 4, el Royal Bank of Scotland está acusado de llevarse los activos de las pequeñas empresas y venderlos a precios bajos a una filial. Recuerda que el Royal Bank of Scotland está pagando por haber vendido permutas de forma fraudulenta. Pues bien, en esta época también se llevaban las propiedades de los clientes y las vendían a precios bajos a su propia filial, con el argumento de que se trataba de una subasta. El Canal 4 descubrió el caso de un hombre a quien el banco le compró su casa por $400.000 para luego venderla semanas después en el mercado abierto por $1 millón. El Royal Bank of Scotland es un monopolista depredador rescatado por el Estado y que no ha pagado por sus actos de terrorismo financiero. Se lo alimenta y se le dice, nos gustan sus actos terroristas. Ahora persiguen a las pequeñas y medianas empresas del Reino Unido. Los bancos zombies las están despedazando y vendiendo en porciones. Están fuera de control, son terroristas zombies y el Estado los financia. La juventud solo sirve para donar órganos, consumir a mansalva y endeudarse con préstamos que nunca logrará pagar. Y cuando dentro de 18 meses el mercado inmobiliario se desplome, los que se han incorporado a la escalera de la propiedad tendrán que vender sus casas a precios reducidos. La filial del Royal Bank of Scotland se llama West Register. Bien, pasemos al siguiente titular del día que habla del Bitcoin. Y es que el Bitcoin no se puede confiscar, salvo que consigan entrar en nuestra mente. John Matonis habla del cierre de la web Silk Road. Si los delincuentes comunes o las autoridades gubernamentales no pueden robar la riqueza de los ciudadanos por Internet, entonces el mundo tiene una divisa digital que no debe pasar por alto. La razón por la que he querido mencionar la importancia de que la riqueza no pueda ser confiscada es el hecho de que la empresa Baidu, el mayor proveedor de Internet de China, haya decidido aceptar el Bitcoin. Veamos el último titular del día, publicado el pasado viernes. El tercer mayor intercambio del mundo de Bitcoins chinos sufrió un ataque de denegación de servicio de 100 gigabits por segundo. Los expertos que analizaron lo ocurrido aseguran que a los autores del ataque, quienes quiera que fueran, no les importaba cuánto dinero iban a perder, dado el enorme costo que supuso ese ataque. Pues bien, eso me recuerda a los ataques perpetrados sobre el oro y la plata. Hay alguien a quien no le importa perder $615 millones en oro. Recomiendo a la gente que adquiera bitcoins porque, como ha señalado, no pueden confiscarse. En las últimas semanas, tras lo ocurrido con Silk Road, el precio del bitcoin china se ha duplicado. Su valor actual es $350 y calculo que a largo plazo un bitcoin valdrá $100.000. Stacey Herbert, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias, Max. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Vamos a Dublín para hablar con el profesor Konstantin Gurdjieff. Konstantin, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Encantado de estar con usted, Max. Muy bien, Konstantin. Usted escribió un tuit en el que asegura que Grecia está a punto de recibir un tercer rescate, pero el Ministerio de Economía alemán lo niega. ¿Quién tiene razón? Desafortunadamente no se trata de averiguar quién tiene la razón, si el Ministerio de Economía alemán o yo. La realidad es que la Troika está esperando a que las autoridades griegas acudan a ella con un plan creíble para reducir el déficit, que según los cálculos se sitúa entre 3.800 y 4.400 millones para el próximo año, o en 11.200 millones para los próximos 2 años. Depende de a quién hagamos caso, si al FMI o a las autoridades europeas. Sea como fuere, el déficit es muy elevado y debe reducirse. ¿Podrían haber confiscaciones de dinero en Grecia como las que se llevaron a cabo en Chipre? ¿Y qué consecuencias tendrían para Grecia? Desde los inicios de la crisis griega estaba muy claro que o bien el país tendría que sufrir una enorme represión financiera, incluidas confiscaciones de dinero de los ahorristas, de los tenedores de bonos y del sector privado, o bien podría recurrirse a una solución menos costosa en la que habrían tenido que participar los organismos oficiales, es decir, el Banco Central Europeo y el FMI, entre otros. Sin embargo, todos sabemos que los organismos oficiales se niegan a participar en el rescate de Grecia, por lo que cada vez hay más posibilidades de que se confisque el dinero de los ahorristas comunes. Creo que es algo inevitable en los próximos 3 años.
con independencia de que el país reciba un tercer rescate o no. Cuando la deuda de un país alcanza el 175% del PBI, cuando las deudas del sector privado son enormes, cuando los bancos tienen que recurrir a los bonos del Estado para mantener el equilibrio de sus balances generales y acuden constantemente al Banco Central Europeo para pedir dinero prestado, parece evidente que tarde o temprano se producirán confiscaciones de las cuentas de los ahorristas. Usted ha hablado de los organismos oficiales y de cómo evitar tener cualquier tipo de pérdidas. Sin embargo, Constantin, ¿no es cierto que esos mismos organismos oficiales son los que han causado el problema al intentar financiarse a sí mismos? En otras palabras, hace 5 o 6 años, el FMI estaba casi en bancarrota y cuando estalló el problema en Grecia e Irlanda, el FMI se recuperó. El fondo se financió en el mercado de deuda de una forma que a Grecia no se le permite. La relación es totalmente asimétrica. El FMI, organismo oficial, se aprovecha de los activos de Grecia e Irlanda, siguiendo su instinto depredador. Su objetivo no es ayudar a esos países, sino saquearlos. ¿Me equivoco, Constantin? Tiene razón hasta cierto punto, en el sentido de que el FMI ha expandido enormemente su mandato en los últimos años. Eso se debe en parte a la crisis y en parte al hecho de que el FMI ya expandió su capacidad de prestar dinero antes de ella. Lo que sucedió hace 3 años fue que el FMI amplió la base del dinero que podía prestar incrementando las contribuciones de cada país a su fondo. El rescate de Irlanda obligó al país a pagar varios miles de millones de euros a las cuentas del FMI. Y lo mismo ocurrió con Grecia. Es decir, los países rescatados están permitiendo al FMI absorber capital. Sin embargo, se trata de una práctica todavía más común en el caso de las autoridades europeas, como podemos evidenciar con las confiscaciones de dinero que se están produciendo en las economías periféricas, como las de Irlanda, Grecia, Portugal, España y en cierta medida Italia, en las que se están retirando activos del sector privado para fortalecer al sector público. Aún así, los casos más palpables son los de Chipre e Irlanda. De hecho, en Irlanda se pagó a los tenedores de bonos de los bancos irlandeses con el dinero que el gobierno había pedido prestado a la Troika. Ahora estamos intentando salir de este rescate, por lo que los bancos que fueron rescatados en primer término van a ser los que vuelvan a prestarnos el dinero. Sí, así es. Bueno, han vuelto a financiar lo que se conoce como el riesgo moral para iniciar o proceder a otra ronda de comportamiento depredador. Hablemos de Irlanda. Como usted acaba de decir, Irlanda pronto saldrá del rescate. Ahora bien, ¿cuándo recuperará Irlanda su soberanía económica, como asegura el gobierno? Háblenos de ello. Por supuesto, vayamos paso a paso. El gobierno irlandés ha prometido que antes del 15 de diciembre Irlanda habrá salido del rescate, como se suele decir. Ahora bien, lo que eso significa no tiene nada que ver con la salida del rescate que consiguió Islandia. Cuando Irlanda salga del rescate a mediados de diciembre de este año, eso querrá decir que ya no pedirá dinero prestado a la Troika y que no solicitará un segundo rescate. Sin embargo, la idea de que Irlanda pueda recuperar su independencia económica no está del todo clara. En primer lugar, Irlanda ratificó el tratado fiscal, por lo que está sometida a la legislación de la Unión Europea sobre los mercados, que controla el presupuesto de los Estados miembros a rajatabla. En concreto, hay 2 normativas, la de las 2 leyes y la de las 6 leyes. La normativa de las 2 leyes, que se aplica sobre aquellos países que hayan recibido dinero de la Troika y que no hayan pagado al menos el 75% del dinero que pidieron prestado. Establece que esos países estarán sometidos a la supervisión de las autoridades europeas, no de la Troika. Así pues, Irlanda ha recuperado en parte su soberanía respecto a la Troika, aunque ahora estará sometida a la vigilancia de 2 instituciones, la Unión Europea y el Banco Central Europeo. Ahora bien, cuando analizamos la composición de la Troika, desde el comienzo de los rescates, o incluso antes, desde el inicio de la crisis bancaria irlandesa,
El FMI siempre desempeñó el papel más benévolo de todos los integrantes del grupo. De hecho, el FMI aceptó retrasar algunos pagos para que las autoridades irlandesas pudieran dar algo de aire a la economía y que ésta creciera. El FMI también se centró más en garantizar que se llevaran a cabo reformas estructurales a largo plazo, mientras que el Banco Central Europeo y la Comisión Europea tenían como objetivo asegurarse de que se solucionaban los problemas de déficit a corto plazo, sin que se efectuaran reformas estructurales como tal. Podríamos decir que al salir del rescate, Irlanda tira por la borda el único apoyo que tenía en la Troika. Muy bien, una pregunta corta. ¿Cuántos jóvenes han tenido que abandonar Irlanda en los últimos 5 años? No conozco los datos concretos relativos a los jóvenes, pero lo que sí sabemos es que antes de la crisis del 2006-2007, los inmigrantes que llegaban a Irlanda eran más que los inmigrantes que abandonaban el país. En cambio, tras la crisis se ha producido un aumento espectacular de la inmigración. Por ejemplo, el año pasado emigraron 80.000 personas, lo que supone una cantidad significativa si tenemos en cuenta que la población total es de 4,8 millones de habitantes. Durante los primeros años de la crisis, la mayoría de los emigrantes fueron personas del este, Polonia, Eslovaquia, que habían llegado al país pocos años antes y que perdieron sus empleos. Esas personas volvieron a sus países de origen o decidieron emigrar a otros países europeos. Sin embargo, desde hace 3 años se ha producido un cambio de tendencia. La mayoría de los emigrantes son irlandeses. De hecho, en los 2 últimos años se ha producido una fuga de jóvenes con un alto nivel de formación que han tenido que salir del país al no encontrar oportunidades laborales que les permitan crecer desde el punto de vista profesional. Las autoridades irlandesas afirman que se trata de una elección del estilo de vida. Ahora bien, como solemos decir aquí, esos jóvenes simplemente han elegido tener un estilo de vida, porque desde ya aquí no tienen ninguno. Constantin, en una visita oficial a China, el ministro de Economía del Reino Unido, Josh Osborne, declaró que el Reino Unido es un país de segundo nivel en el que la población debería empezar a trabajar como hacen los chinos. ¿De acuerdo? No estoy de acuerdo. Si nos fijamos en lo que está ocurriendo en China, comprobamos que se está haciendo especial hincapié en mejorar la producción gracias a la innovación y a la mejora de las habilidades. La economía china está cambiando a nivel interno a pasos agigantados. No es del todo evidente para los que estamos fuera, pero lo cierto es que las economías de los países BRICS están pasando de una economía basada en la fabricación de dispositivos baratos para Occidente a una economía cimentada en la producción de artículos de alto valor añadido. No tenemos más que fijarnos en la industria del automóvil, que en menos de una década ha pasado de fabricar coches de poca calidad a fabricar coches muy buenos. Me parece irónico que el ministro de Economía afirme que el Reino Unido debería empezar a parecerse a China, aunque quizás se refiera a la ética del trabajo. Es posible que en las socialdemocracias se nos haya olvidado lo que es trabajar de verdad y tengamos expectativas demasiado elevadas. Aunque también es verdad que se trata de una generalización injusta. Fíjese, por ejemplo, en la economía italiana, que está dividida en 3 sectores geográficos. Por un lado está la zona alrededor de Roma, en la región del Lacio, que se dedica principalmente a la agricultura, una agricultura de calidad, por cierto. Y cuanto más al sur, mayor peso tiene la agricultura. Sin embargo, la economía del norte de Italia es tan eficaz como la de Suiza, la de Austria o la del sur de Alemania, que presentan un elevado nivel de productividad y de aptitud. La región cuenta con un gran capital humano acumulado. Pues bien, lo mismo ocurre en el Reino Unido. Las zonas del sur de Inglaterra son el sustento de toda la economía británica y permiten compensar la menor productividad de zonas como Gales e Irlanda del Norte, a donde se están trasladando grandes cantidades de dinero con el objetivo de que también puedan crecer. Si Osborne quisiera que se expanda el sector de los productos de valor agregado,
En lugar de intentar que los ciudadanos del Reino Unido trabajen en condiciones de esclavitud, como sucede en China, debe tratar de mejorar la educación y reducir las tasas universitarias para que el nivel de formación de la población sea mayor y se logre sumar un valor agregado a la economía. Se ha equivocado por completo. Bien, nos quedan segundos. Quisiera preguntarle por un nuevo término que ha introducido China en el mundo, la desamericanización. ¿Qué opina? Se trata de un sueño que el mundo lleva persiguiendo desde hace tiempo, tener una alternativa al dominio mundial estadounidense en términos de flujos de inversión, de comercio y de capital humano. Creo que es bastante improbable que suceda si los que tratan de impulsarlo son China o los países BRICS. Sin embargo, lo que está claro es que la influencia de Estados Unidos en el resto del mundo seguirá disminuyendo, hasta el punto no de convertirse en una segunda potencia, pero sí de tener que compartir el poder con otras regiones del mundo, en particular la región Asia-Pacífico. Muy bien, Konstantin Gurdjieff, gracias por estar en Kaiser Report. Gracias, Max. Es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Quiero agradecer a nuestro invitado Konstantin Gurdjieff. Si quieren contactarnos, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós. El rescate de Irlanda obligó al país a pagar varios miles de millones de euros a las cuentas del FMI. Y lo mismo ocurrió con Grecia. Es decir, los países rescatados están permitiendo al FMI absorber capital. Sin embargo, se trata de una práctica todavía más común en el caso de las autoridades europeas, como podemos evidenciar con las confiscaciones de dinero que se están produciendo en las economías periféricas, como las de Irlanda, Grecia, Portugal, España y en cierta medida Italia, en las que se están retirando activos del sector privado para fortalecer al sector público. Aún así, los casos más palpables son los de Chipre e Irlanda. De hecho, en Irlanda se pagó a los tenedores de bonos de los bancos irlandeses con el dinero que el gobierno había pedido prestado a la Troika. Ahora estamos intentando salir de este rescate, por lo que los bancos que fueron rescatados en primer término van a ser los que vuelvan a prestarnos el dinero. Sí, así es. Bueno, han vuelto a financiar lo que se conoce como el riesgo moral para iniciar o proceder a otra ronda de comportamiento depredador. Hablemos de Irlanda. Como usted acaba de decir, Irlanda pronto saldrá del rescate. Ahora bien, ¿cuándo recuperará Irlanda su soberanía económica, como asegura el gobierno? Háblenos de ello. Por supuesto, vayamos paso a paso. El gobierno irlandés ha prometido que antes del 15 de diciembre Irlanda habrá salido del rescate, como se suele decir. Ahora bien, lo que eso significa no tiene nada que ver con la salida del rescate que consiguió Islandia. Cuando Irlanda salga del rescate a mediados de diciembre de este año, eso querrá decir que ya no pedirá dinero prestado a la Troika y que no solicitará un segundo rescate. Sin embargo, la idea de que Irlanda pueda recuperar su independencia económica no está del todo clara. En primer lugar, Irlanda ratificó el tratado fiscal, por lo que está sometida a la legislación de la Unión Europea sobre los mercados, que controla el presupuesto de los Estados miembros a rajatabla. En concreto, hay dos normativas, la de las 2 leyes y la de las 6 leyes. La normativa de las 2 leyes, que se aplica sobre aquellos países que hayan recibido dinero de la Troika y que no hayan pagado al menos el 75% del dinero que pidieron prestado. Establece que esos países estarán sometidos a la supervisión de las autoridades europeas, no de la Troika. Así pues, Irlanda ha recuperado en parte su soberanía respecto a la Troika, aunque ahora estará sometida a la vigilancia de dos instituciones, la Unión Europea y el Banco Central Europeo. Ahora bien, cuando analizamos la composición de la Troika, desde el comienzo de los rescates, Monopolistas, con el beneplácito de Mark Carney, el psicópata depredador del Banco de Inglaterra, no es síntoma de una economía saneada.
Osborne, que estuvo en China este fin de semana, aseguró que los británicos deberían actuar como los chinos. Sin embargo, en China hay un gran mercado de compraventa de órganos que proceden en su mayoría de presos ejecutados. Si en Estados Unidos existiera un mercado legalizado de compraventa de riñones, un riñón costaría $15.200. Según dijeron, los ciudadanos más propensos a aceptar dinero por su riñón suelen ser jóvenes, gozan de buena salud y proceden de familias modestas. Pues bien, esos son los mismos que se ven castigados por todos los sectores de la economía, ya sea debido al aumento de las tasas universitarias o a la suba del precio de la vivienda en Londres en un solo mes. Se trata de una transferencia de riqueza a los mayores por parte de los jóvenes, que incluso se ven obligados a vender un riñón para acceder a la escalera de la propiedad. Seamos sinceros, los menores de 25 años solo sirven para una cosa: donar órganos a la sociedad. Se endeudan comprando basura consumista fabricada por empresas tecnológicas hasta el punto de tener que vender sus órganos para que puedan ser trasplantados en alguno de esos geriátricos que se están enriqueciendo. ¡Dios mío! Acabo de tener una visión. Me estaba acordando de la película La fuga de Logan, de los años 70, en la que se llevaban los órganos de las personas mayores, no de los jóvenes. No tiene sentido. ¿Para qué queremos un hígado envejecido y maltrecho? Incluso Josh Osborne intenta vender cerebros en China, aunque si tratara de vender el suyo no creo que le dieran más de $5. Bien, siguiendo con el ciclo inflación, deflación, confiscación, veamos un caso de confiscación. Según el Canal 4, el Royal Bank of Scotland está acusado de llevarse los activos de las pequeñas empresas y venderlos a precios bajos a una filial. Recuerda que el Royal Bank of Scotland está pagando por haber vendido permutas de forma fraudulenta. Pues bien, en esta época también se llevaban las propiedades de los clientes y las vendían a precios bajos a su propia filial, con el argumento de que se trataba de una subasta. El Canal 4 descubrió el caso de un hombre a quien el banco le compró su casa por $400.000 para luego venderla semanas después en el mercado abierto por $1 millón. El Royal Bank of Scotland es un monopolista depredador rescatado por el Estado y que no ha pagado por sus actos de terrorismo financiero. Se lo alimenta y se le dice: nos gustan sus actos terroristas. Ahora persiguen a las pequeñas y medianas empresas del Reino Unido. Los bancos zombies las están despedazando y vendiendo en porciones. Están fuera de control, son terroristas zombies y el Estado los financia. La juventud solo sirve para donar órganos, consumir a mansalva y endeudarse con préstamos que nunca logrará pagar. Y cuando... Durante los primeros años de la crisis, la mayoría de los emigrantes fueron personas del este, Polonia, Eslovaquia, que habían llegado al país pocos años antes y que perdieron sus empleos. Esas personas volvieron a sus países de origen o decidieron emigrar a otros países europeos. Sin embargo, desde hace 3 años se ha producido un cambio de tendencia. La mayoría de los emigrantes son irlandeses. De hecho, en los 2 últimos años se ha producido una fuga de jóvenes con un alto nivel de formación que han tenido que salir del país al no encontrar oportunidades laborales que les permitan crecer desde el punto de vista profesional. Las autoridades irlandesas afirman que se trata de una elección del estilo de vida. Ahora bien, como solemos decir aquí, esos jóvenes simplemente han elegido tener un estilo de vida, porque desde ya aquí no tienen ninguno. Constantin, en una visita oficial a China, el ministro de Economía del Reino Unido, Josh Osborne, declaró que el Reino Unido es un país de segundo nivel en el que la población debería empezar a trabajar como hacen los chinos. ¿De acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Si nos fijamos en lo que está ocurriendo en China, comprobamos que se está haciendo especial hincapié en mejorar la producción gracias a la innovación y a la mejora de las habilidades. La economía china está cambiando a nivel interno a pasos agigantados. No es del todo evidente para los que estamos fuera, pero lo cierto es que las economías de los países BRICS están pasando de una economía basada en la fabricación de dispositivos baratos para Occidente a una economía cimentada en la producción de artículos de alto valor añadido. No tenemos más que fijarnos en la industria del automóvil, que en menos de una década ha pasado de fabricar coches de poca calidad a fabricar coches muy buenos. Me parece irónico que el ministro de Economía afirme que el Reino Unido debería empezar a parecerse a China.
aunque quizás se refiera a la ética del trabajo. Es posible que en las socialdemocracias se nos haya olvidado lo que es trabajar de verdad y tengamos expectativas demasiado elevadas. Aunque también es verdad que se trata de una generalización injusta. Fíjese, por ejemplo, en la economía italiana, que está dividida en 3 sectores geográficos. Por un lado está la zona alrededor de Roma, en la región del Lacio, que se dedica principalmente a la agricultura, una agricultura de calidad, por cierto. Y cuanto más al sur, mayor peso tiene la agricultura. Sin embargo, la economía del norte de Italia es tan eficaz como la de Suiza, la de Austria o la del sur de Alemania, que presentan un elevado nivel de productividad y de aptitud. La región cuenta con un gran capital humano acumulado. Max, estoy convencida de ello. El Banco de Inglaterra creó una etiqueta en Twitter a través de la cual los internautas podían hacer preguntas. Pues bien, uno de ellos envió una pregunta relacionada con la flexibilización cuantitativa en la que aseguraba que es dañina. Veamos cuál fue la respuesta del Banco de Inglaterra al usuario Migraman 101. La flexibilización cuantitativa no es dañina, ha contribuido a impulsar la economía y proteger el empleo. El usuario Viejo Gruñón respondió a ese tuit: la flexibilización cuantitativa es dañina y ustedes son malvados. También lo hizo el usuario LifeMaster. Para nada, ha contribuido a impulsar un sistema bancario corrupto y a empobrecer aún más a la gente. Como ves, el Banco de Inglaterra asegura que la flexibilización cuantitativa no es dañina. El Banco de Inglaterra asegura que su política monetaria tiene como objetivo la creación de empleos. Sin embargo, no hay ninguna relación entre ambas. Más allá del hecho de que la flexibilización cuantitativa está provocando una baja de los salarios dentro de ese desplome deflacionista en que el Reino Unido se encuentra inmerso en este momento. Con el término deflación me refiero a que el mercado de deuda del Reino Unido está implosionando, al igual que sucedió con el sector bancario. Recuerda que en el 2008, el HSBC, Barclays, el Royal Bank of Scotland y Lloyds implosionaron como consecuencia de la deflación. Ahora, el Banco de Inglaterra asegura que está salvando la economía, pero lo único que está haciendo es deformar la realidad y mantener a los bancos a flote, a pesar de que la economía real está inmersa en una crisis de deflación que afecta a los ahorros, a los salarios y al poder adquisitivo. El Banco de Inglaterra miente y apoya el terrorismo financiero. En el Reino Unido, los precios de la luz y del gas se están disparando. La semana pasada, el primer ministro David Cameron aconsejó a los británicos no utilizar los servicios de la empresa British Gas tras la suba del 9,2% que llevó a cabo. Pues bien, el Power, otra gran compañía energética del Reino Unido, acaba de subir el precio del gas un 11,1% y el precio de la luz un 9,3%. Por lo tanto, si uno decide cambiar de empresa en favor de Power, tendrá que pagar aún más por el gas. Veamos el siguiente titular. Un mercado inmobiliario frenético. El precio de la vivienda en Londres sube el 10% en tan solo un mes. Durante el verano, el precio de la vivienda había crecido el 2%, mientras que ahora creció el 10% en un mes. Por su parte, los salarios están subiendo menos del 2% anual. Es decir, nos encontramos ante otro ejemplo del ciclo inflación, deflación, confiscación. La inflación se manifiesta en el robo al que se está sometiendo a los pobres o sencillamente a aquellos que trabajan para poder vivir. Ahora bien, si uno consigue extraer capital de su vivienda, entonces su situación será mucho mejor, puesto que este mes el precio de la vivienda en Londres ya saldrá del rescate. Ahora bien, ¿cuándo recuperará Irlanda su soberanía económica, como asegura el gobierno? Háblenos de ello. Por supuesto, vayamos paso a paso. El gobierno irlandés ha prometido que antes del 15 de diciembre Irlanda habrá salido del rescate, como se suele decir. Ahora bien, lo que eso significa no tiene nada que ver con la salida del rescate que consiguió Islandia. Cuando Irlanda salga del rescate a mediados de diciembre de este año, eso querrá decir que ya no pedirá dinero prestado a la Troika y que no solicitará un segundo rescate. Sin embargo, la idea de que Irlanda pueda recuperar su independencia económica no está del todo clara. En primer lugar, Irlanda ratificó el tratado fiscal, por lo que está sometida a la legislación de la Unión Europea sobre los mercados, que controla el presupuesto de los Estados miembros a rajatabla. En concreto, hay dos normativas, la de las 2 leyes y la de las 6 leyes.
La normativa de las dos leyes, que se aplica sobre aquellos países que hayan recibido dinero de la Troika y que no hayan pagado al menos el 75% del dinero que pidieron prestado, establece que esos países estarán sometidos a la supervisión de las autoridades europeas, no de la Troika. Así pues, Irlanda ha recuperado en parte su soberanía respecto a la Troika, aunque ahora estará sometida a la vigilancia de dos instituciones, la Unión Europea y el Banco Central Europeo. Ahora bien, cuando analizamos la composición de la Troika, desde el comienzo de los rescates, o incluso antes, desde el inicio de la crisis bancaria irlandesa, el FMI siempre desempeñó el papel más benévolo de todos los integrantes del grupo. De hecho, el FMI aceptó retrasar algunos pagos para que las autoridades irlandesas pudieran dar algo de aire a la economía y que ésta creciera. El FMI también se centró más en garantizar que se llevaran a cabo reformas estructurales a largo plazo, mientras que el Banco Central Europeo y la Comisión Europea tenían como objetivo asegurarse de que se solucionaban los problemas de déficit a corto plazo, sin que se efectuaran reformas estructurales como tal. Podríamos decir que al salir del rescate, Irlanda tira por la borda el único apoyo que tenía en la Troika. Muy bien, una pregunta corta. ¿Cuántos jóvenes han tenido que abandonar Irlanda en los últimos 5 años? No conozco los datos concretos relativos a los jóvenes, pero lo que sí sabemos es que antes de la crisis del 2006-2007, los inmigrantes que llegaban a Irlanda eran más que los inmigrantes que abandonaban el país. En cambio, tras la crisis se ha producido un aumento espectacular de la inmigración. Por ejemplo, el año pasado emigraron 80.000 personas, lo que supone una cantidad significativa. No es del todo evidente para los que estamos fuera, pero lo cierto es que las economías de los países BRICS están pasando de una economía basada en la fabricación de dispositivos baratos para Occidente a una economía cimentada en la producción de artículos de alto valor añadido. No tenemos más que fijarnos en la industria del automóvil, que en menos de una década ha pasado de fabricar coches de poca calidad a fabricar coches muy buenos. Me parece irónico que el ministro de Economía afirme que el Reino Unido debería empezar a parecerse a China, aunque quizás se refiera a la ética del trabajo. Es posible que en las socialdemocracias se nos haya olvidado lo que es trabajar de verdad y tengamos expectativas demasiado elevadas. Aunque también es verdad que se trata de una generalización injusta. Fíjese, por ejemplo, en la economía italiana, que está dividida en 3 sectores geográficos. Por un lado está la zona alrededor de Roma, en la región del Lacio, que se dedica principalmente a la agricultura, una agricultura de calidad, por cierto. Y cuanto más al sur, mayor peso tiene la agricultura. Sin embargo, la economía del norte de Italia es tan eficaz como la de Suiza, la de Austria o la del sur de Alemania, que presentan un elevado nivel de productividad y de aptitud. La región cuenta con un gran capital humano acumulado. Pues bien, lo mismo ocurre en el Reino Unido. Las zonas del sur de Inglaterra son el sustento de toda la economía británica y permiten compensar la menor productividad de zonas como Gales e Irlanda del Norte, a donde se están trasladando grandes cantidades de dinero con el objetivo de que también puedan crecer. Si Osborne quisiera que se expanda el sector de los productos de valor agregado, en lugar de intentar que los ciudadanos del Reino Unido trabajen en condiciones de esclavitud, como sucede en China, debe tratar de mejorar la educación y reducir las tasas universitarias para que el nivel de formación de la población sea mayor y se logre sumar un valor agregado a la economía. Se ha equivocado por completo. Bien, nos quedan segundos. Quisiera preguntarle por un nuevo término que ha introducido China en el mundo, la desamericanización. ¿Qué opina? Se trata de un sueño que el mundo lleva persiguiendo desde hace tiempo, tener una alternativa al dominio mundial estadounidense en términos de flujos de inversión
de comercio y de capital humano. Creo que es bastante improbable que suceda si los que tratan de impulsarlo son China o los países BRICS. Sin embargo, lo que está claro es que la influencia de Estados Unidos en el resto del mundo seguirá disminuyendo, hasta el punto no de